Muy bien, buenas tardes. Vamos a seguir revisando algunos casos con el método de punto fijo. Vamos a poner aquí ejemplo. Encontrar una solución, encontrar una raíz, vamos a ponerle, de la ecuación x cúbica menos 4x menos 2 igual con 0. Vamos a trabajar un polinomio y el otro ejemplo va a ser una función trascendente. Bien, esta función, si la analizamos con las técnicas aprendidas en álgebra superior, pues vamos a llegar a la conclusión de que o tiene raíces complejas, posiblemente 2 o ninguna, y las otras raíces, que sería 1 o 3, son irracionales. O sea, que no tiene raíces racionales esta ecuación, este polinomio. Entonces, tenemos que empezar a jugar. Si no nos dan un intervalo, si no nos dan el punto fijo ni nada, tenemos que hacer algunas evaluaciones para encontrar algún intervalo donde pueda estar una de las tres raíces posibles. Entonces vamos a llamar a este polinomio f de x, llamémosle f de x, a x cúbica menos 4x menos 2. Ajá. Pero vamos a aplicar el teorema del punto fijo. Entonces vamos a encontrar una expresión donde aparezca g de x, ¿verdad? Despejando x. Es decir, encontrar otra función a partir de la ecuación original. Podríamos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Podríamos despejar el término lineal, ¿no? Menos 4x es igual a, permítanme tantito, menos x cúbica más 2. Y luego el 4 lo podemos pasar dividiendo y cambiar signos, ¿no? Para que nos quede x es igual, un cuarto de x cúbica, menos 2 cuartos, o sea, menos un medio. ¿Están de acuerdo? En este caso, nuestra función g sería un cuarto de x cúbica menos un medio. ¿Correcto? Profe, ¿no sería Sí. mejor hacer que nos quede una raíz cúbica? Porque más o menos me pasó algo similar con un problema de la guía. Y el punto es que cuando tienes así como x cúbica, no sé si puede hacer que se vuelva contractiva la función. Puede ser. Depende mucho del tipo de función. Este ya lo resolví, ya tengo aquí la respuesta. Se puede hacer de esta manera. No lo probé con la cúbica. Ajá. En general, es buen un comentario que haces porque el segundo ejemplo que vamos a hacer tiene problemas con la constante de Lipschitz. Exactamente. Entonces, sí, una buena opción es sacar la raíz cúbica. Si no, si no es contractiva la función, si la constante de Lipschitz está entre 0 y 1, se puede hacer. Este caso lo vamos a analizar, de ahorita. Sería un buen ejercicio que ustedes también lo hagan despejando la x al cubo, ¿de acuerdo? Aquí, para escoger el intervalo, podemos hacer un poco de tanteo, podemos decir, a ver, f evaluada en 0, que es como que lo más fácil, pues es menos 2, ¿no? Por ejemplo, f evaluada en 1, atendiendo a lo mejor el intervalo 0, 1, aquí nos da, ¿qué nos da? Menos 3, ¿verdad? Entonces a lo mejor podemos en menos 1 a ver qué sucede. F de menos 1 es 1, ¿verdad? Hay un cambio de signo en el intervalo menos 1,0. Por supuesto, la función polinómica es continua. Entonces, el teorema de cambio de signo, teorema de Bolzano, teorema de valor intermedio, alguna de esas proposiciones nos garantiza que una de las raíces tiene que estar en ese intervalo. Entonces, pues tenemos que ver
si la función cumple las condiciones del teorema de punto fijo de Banach, que básicamente son dos condiciones. La primera es que la gráfica esté metida en un cuadrado justamente dado por el intervalo que estamos proponiendo. Y la segunda condición es que sea una función de Lipschitz, con la constante entre 0 y 1. Entonces, esta función nos podemos apoyar siempre en un graficador. De momento, yo voy a tratar ahorita de no usarlo. Voy a tratar más o menos de dar un bosquejo de cómo sería esta cosa. Estamos hablando de la función. A ver, permítame tantito, que muchos se me están. A ver, esperen tantito. Ok, bien. ¿Cómo sería la gráfica de la función? A ver, yo creo que sí, mejor si uso un graficador para explicar mejor la situación, porque también quiero que recuerden qué estamos haciendo, porque sucede que luego nada más lo hacemos operativamente, pero tenemos que recordar qué es lo que estamos haciendo. Déjenme compartir otra pantalla. A ver. Por acá. Aquí está. Espero que estén viendo mi navegador, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Ok, voy a dibujar aquí la función, a ver, la función g. Bueno, podemos dibujar la función original primero, para darnos una idea, si así gustan, de cómo son las raíces. La idea, pues, es hacerlo todo con los métodos que conocemos. De todas maneras, esto solo nos da una aproximación. A ver, ¿qué pasó aquí? Dupliqué la función, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. De hecho, son tres raíces reales, una en el intervalo -2, -1, otra en el intervalo -1, 0, que es el intervalo que estamos proponiendo, y otra en el intervalo 2,3. ¿De acuerdo? Entonces también pueden proponer los intervalos viendo la gráfica, no hay ningún problema, lo pueden hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer con el teorema de punto fijo, si elegimos el intervalo -1,0, ojo, imagínate este problema que es así abierto en el examen. ¿Por qué es abierto? Porque te digo, dame una raíz. No te digo si es la positiva, una negativa, una raíz. Tú puedes trabajar con cualquiera de las tres raíces, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer al final es verificar qué pasa si yo altero un poco mi intervalo, tomo un punto inicial de la asociación que esté fuera del intervalo, a ver si converge a otra de las raíces. Eso es interesante de ver. Si ya elegimos el intervalo -1,0, entonces la función g de x que nos quedó, ahora la voy a modificar, la función g de x quedamos que es un cuarto, a ver, voy a ponerlo así, 0.25 x cúbica menos un medio, en 0.5. Ahí está, ¿no? Esa es la función g. Y entonces aquí tenemos que considerar la función x. Ahí está. ¿Por qué tenemos que considerar la función x? Porque acuérdense que el punto fijo lo que hace básicamente es intersectar la recta y igual con x con nuestra curva en un cuadrado. En este caso, ojo, porque el cuadrado no está en el primer cuadrante, ni en el segundo. Estamos tomando el intervalo -1,0 y también debe ser en el eje Y el mismo intervalo. El cuadrado es este que no sé si con el mouse se está viendo. ¿Se están viendo con el mouse el cuadrado? Sí, profe. Gracias. Tomen en cuenta que es este cuadrado. Porque si ustedes resuelven la ecuación g de x igual con x, bueno, si es que la pueden resolver, y no es porque dude de sus capacidades, sino porque a lo mejor el resolver esa ecuación implica que también tiene raíces irracionales, pero si la pueden llegar a resolver, pues van a ver que hay dos soluciones. De hecho, hay tres. Es esta intersección, esta otra y la que está más arriba. Ajá. Pero si estamos en intervalo -1,0, esta es la que nos interesa.
Nada más es recordar la geometría de lo que estamos haciendo con el teorema de punto fijo. Estamos buscando la intersección de la función que acabamos de construir con la recta y igual con x en algún cuadrado. Si ustedes quisieran otra raíz, tendrían que ver otro cuadrado, quizás en el primer cuadrante, o en el mismo tercer cuadrante, pero uno más grande, o que se encuentre más centrado, digamos, en esta intersección. ¿Vale? Bueno, eso nada más fue como un recordatorio. Regreso a la pizarra. Okay, entonces, bueno, ya no trazo la gráfica de esta función, ya más o menos la vimos. Y nos damos cuenta de que nos interesa el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, queremos ver si la función g de x, pues su gráfica está metida. Se puede hacer toda la parte formal y ver sin defecto. Por lo regular, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Con los ejercicios que hemos hecho, recuerden que el criterio sería ver, bueno, si yo sé que la gráfica es más o menos así, a lo mejor en este cuadrado, ajá, pues yo podría decir, bueno, para ver que la gráfica esté metida ahí, primero ver que es continua. Bueno, es un polinomio, el polinomio es continuo, todos los polinomios son continuos, no hay que demostrarlo, lo hicieron ya en cálculo 1. Entonces el polinomio es continuo, ya está. Luego es creciente, ¿vale? No les voy a pedir que hagan la demostración de que sea creciente o que sea decreciente, ¿sí? Pero sí les voy a pedir que lo mencionen si es el caso, para que lo puedan justificar, ¿no? Les voy a dar la facilidad, entendiendo que ya llevaron cálculo 1, que ya entienden eso, de que lo vean de la gráfica. Entonces, si la función es continua y es creciente, con eso es suficiente para garantizar que está metida ahí, que lo que estamos viendo es real, ¿vale? La justificación sería que es continua y creciente en el intervalo. ¿En qué intervalo estamos? En menos 1,0. Y también en el eje de las 10, ¿no? ¿Sí se entiende esa parte, chicos, chicas? ¿Sí? La segunda parte, digamos, sería la constante de Lipschitz. Ah, ok, Cristian. Ah, ok, muy bien. Me hizo confundir Cristian, pero muy bien. La constante de Lipschitz, ya ven que el teorema probamos que se tendría que tomar como el máximo, el valor absoluto de la derivada, con x en el intervalo, en este caso en menos 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente de la gráfica, al ser creciente o decreciente, que todo este tipo de funciones en un intervalo bien escogido van a ser crecientes o decrecientes y continuas. Entonces, se resuelve, va a estar en alguno de los extremos, posiblemente, a menos que tuviéramos un cuadradito donde la gráfica hace algo así, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero en los ejemplos que hemos comentado, pues por lo regular, el máximo está en alguno de los extremos del intervalo. No siempre, no siempre. Entonces, hay que elegir el intervalo de manera que el extremo, uno de los extremos sea el máximo. Eso facilita los cálculos, ¿vale? Hay que tratar de escoger un intervalo donde el extremo esté en alguno de los intervalos, para que sea más fácil. Entonces, en este caso, tenemos que calcular qué sería, cuáles son nuestros valores. A ver, G la tenemos que evaluar en lo que estoy haciendo, en los extremos, ¿verdad? Quería cambiar de color, espérenme, ahí está. G en menos 1, ¿cuánto es? G en 0, ¿cuánto es? Aquí está G. G en menos 1, ¿qué sería? Menos 1/4, menos 1/2, menos 3/4, menos 0,75, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. Y G de 0, pues otra vez, sería menos 1/2 nada más, menos 0,5. Entonces aquí tenemos que escoger como L. A 0,5 a G de 0.
¿No? ¿Cuál es la máxima derivada en valor absoluto? Pues, punto Solo 75. 0.5. Ah, no sé, sí, perdón, 0.75. ¿Sí? Mi gráfico no fue tan bueno, realmente la curva haría más o menos algo así, más o menos. Entonces, en G de 0 está aquí, este es G de 0. Y G de menos 1, digamos que estaría por acá. Ajá. Entonces, el valor, si yo tomo el valor absoluto, en los otros ejemplos, pues era la derivada, digamos, la más alta, la que está más arriba, la parte más arriba de la curva. Pero estamos en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Y estamos en valor absoluto, entonces sería el punto más bajo. Acá. Es en G de menos 1. O sea, vamos a ponerlo así. Bueno, cuidado con la notación, ¿eh? Esto era para la función f, para nosotros es nuestra función g, ¿de acuerdo? Porque f es la del teorema, pero nosotros en nuestros cálculos es la función g, porque f es la función original, pero cuando despejamos la x, tenemos una función g, y esa es la que estamos analizando, ¿sí? No se vayan a confundir con esa f. Aquí sería el máximo de g'. Y entonces sería precisamente G de, ¿qué dijimos? De menos 1. O sea, valor absoluto de menos 0.75. 0.75. Esa es la L que podemos tomar. Y L es menor que 1. Entonces, cumple la segunda condición del teorema de punto fijo de Banach. La primera es que la gráfica está metida en un cuadrado. Ahí está. La segunda es que sea Lipschitz. Y para que sea Lipschitz, hay otro teoremita del que nos apoyamos, que es ver si podemos tomar el L como el máximo en la derivada y que sea menor que 1. Ese es el resumen de lo que acabamos de hacer. Que la L sea menor que 1. Y en efecto así es, ¿no? Una vez que se revisa estas dos condiciones, ya tienes la garantía de que aplicas el método y llegas a la solución. Si tú no revisas estas dos condiciones y aplicas el método a ciegas, con buena fe, digamos, puede que llegues a la solución o puede que no. No hay garantía, no se sabe. ¿De acuerdo? Ahorita en el segundo ejemplo vamos a ver una situación similar donde no lo cumpla, pero lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Bueno, como si cumple, pues hay que construir la sucesión. Entonces hay que tomar un x0 en el intervalo menos 1,0. ¿Sí? Adelante. Yo tengo una duda. O sea, ¿sí derivó o no derivó? No entendí. O sea, G no era nuestra función que escogimos para aplicar el punto medio. Ah, sí. Bueno, no la derivé, ¿verdad? A ver, ¿dónde está la función? Aquí está. Porque si no tendríamos que obtener la segunda derivada para Sí, no la obtener derivé. así, para saber, digamos, bueno, ya las derivé y sería nuestra argumentación que la segunda derivada es creciente en todo el intervalo. Eso implica que la derivada más grande está en menos 1. Ok, en el valor de menos 1. Ok, sí. Digamos que me salté esa parte de garantizarlo, lo vi nada más de la gráfica. Sí, habría que derivarlo. O sea, aquí nos da, ¿qué cosa? 3/4 de x cuadrado. Nada más, ¿verdad? Sí. A ver, voy a bajar todo esto. ¿Cómo le hago? A ver. Bueno, sabemos que esta gráfica es una parábola, ¿verdad? La gráfica de la derivada. Oiga, profe. ¿Sí? Pero eso es parte de ver si es creciente o decreciente la función, ¿no? En el intervalo. Es para ver si es creciente o decreciente, sí. Pero lo que pasa es que aquí la L se toma como la máxima derivada también. Entonces involucra la derivada también aquí en la L. Ajá.
finalmente como la derivada es la pendiente de la tangente, y uno ve aquí la gráfica, pues la puedes tomar directamente, ves dónde es la parte más alta, digamos, en valor absoluto, que aquí sería la más baja. Se puede hacer así nada más. Me faltó la parte pues, de sacar la derivada, ver si es creciente en efecto. O sea, eso es la parte formal, es lo que está mencionando Eric. Eric está mencionando pues, los pasos finos de esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final, pues sí, tenemos que llegar de todas maneras a esta constante. Nada más que pues ya lo estoy haciendo un poquito informal aquí. Ustedes lo pueden hacer así, como les digo, en su examen, en sus tareas, pueden utilizar ya los resultados que conocen de cálculo, de álgebra, e incluso se pueden apoyar en la gráfica. ¿Sí? A menos que les diga específicamente, demuestra que esto es, la derivada es creciente, cosas así, que no creo ponerles algo así. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, bueno, ahorita ya no voy a hacer esta parte para ya no confundir un poquito más a los que ahorita apenas están a lo mejor recordando, ¿verdad? Pero sí habría que hacer ese análisis formalmente para garantizar dónde se encuentra la máxima derivada. Repito, para el examen, a menos que si lo especifico, lo tienen que hacer, si no, no. Pero no creo, no. Yo les voy a pedir nada más que argumenten, ¿no? Que argumenten, nada más que digan qué es lo que se cumple, qué es lo que se cumple para poder aplicar el teorema. Que aquí sería, pues, esta parte, ¿no? De que la función está metida en el cuadrado, porque es continua, porque es creciente o decreciente, es monótona, y la constante de Lipschitz que existe. No puedo escribir, ¿qué pasó? Aquí está. Bueno. Ok. Vamos a tomar un punto de la sucesión, o bueno, o más bien vamos a construir la sucesión. ¿Quién podría ser X0? Podríamos tomar a lo mejor... recuerden, este es otro detalle muy fino que sí es importante mencionar. Yo les había dicho que pueden tomar cualquier X0, el que ustedes gusten, pero ojo, dentro del intervalo. Dentro del intervalo. ¿Qué tal si elegimos menos Pero, uno? por ejemplo, ¿el intervalo lo definimos nosotros o es ya Sí. después de que vimos la gráfica? Bueno, aquí, ¿cómo lo definí yo? Empecé a hacer algunas evaluaciones para ver dónde hay un cambio de signo y que haya una raíz. Puesto que es continua, es una función polinómica, es continua, entonces tengo que buscar nada más dónde se cambia el signo. Y ahí es donde yo elijo el intervalo. Lo propongo. Y entonces, en ese intervalo, yo puedo checar, empezar a hacer el análisis de la función es creciente o decreciente, o si tú gustas, puedes ver la gráfica como lo hicimos hace un momento, y ahí también te puedes dar cuenta que puedes tomar el intervalo -1, 0, o el -2, -1 para otra raíz, o la que estaba a la derecha, no recuerdo si el intervalo 2,3. Pero tú tienes que localizar el intervalo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, vamos a tomar X0 igual con -1, a ver qué sucede, ¿sí? Entonces, voy a compartir el Excel. Ya lo tengo aquí preparado. A ver. A ver. Ya lo tengo preparado, pero no está abierto y mi máquina es más lenta que yo. Bueno, mientras se abre el Excel, les comento, solamente 35 de ustedes, bueno, ahorita son 29, 35 están en TEDI y supone que son 45. Si hay alguien que todavía no se ha matriculado en TEDI, hágalo ya, porque el día del examen, si ese día se quieren matricular y pasa algo, pues ni modo, ¿eh? Ok. No sé dónde quedó. Bueno, voy a tener que hacerlo. Pero mejor, porque así vemos cómo se hace en la hoja de cálculo. A ver. Aquí tengo una hoja de cálculo limpio.
¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Gracias. Le voy a aumentar aquí el zoom, para que se vea un poco mejor. Bien, quizás ponga aquí la información para que la tengamos visualmente, nuestro f de x, aunque se vea feo, pero lo tengamos ahí, es x cúbica menos 4x menos 2. Y nuestra g de x es un cuarto, vamos a poner 0.75 x cúbica menos un medio, 0.5. Ahí está. Ok, entonces aquí vamos a poner n, aquí vamos a poner x sub n menos 1. Y aquí x sub n. Pero voy a agregar otras dos columnas. Ya ven que ya hemos tenido estas tres, donde dábamos los términos de la sucesión. Voy a poner la función original evaluada en el enésimo punto, f de x sub n. Ajá. ¿Qué esperaríamos que suceda cuando yo encuentre el punto fijo? ¿Qué tendría que pasar con la función evaluada en x sub n? ¿Cuánto me tendría que dar o cuánto se tendría que aproximar? ¿A qué valor? A cero. A 0. Exacto, a 0. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí voy a poner la primera iteración. Y entonces, yo aquí voy a elegir en esta celda en xn-1. Si n vale 1, estoy hablando de x0. Dijimos que menos 1, ¿verdad? Aquí vamos a poner que estamos en el intervalo menos 1,0. Entonces ahí elijo el menos 1. Y entonces aquí en xn acuérdense que es la función g evaluada en el punto que acabo de elegir. Entonces tendría que poner igual, g dice que es 0.75 por Profe, ¿en xn-1 no sería 0? 0. xn-1, la primera iteración es el valor que tú estás eligiendo. Porque si n vale 1, aquí tendríamos n-1, 0, x sub 0. Y x sub 0 es donde tú vas a partir, el punto que tú quieres, donde quieres comenzar. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces ponemos menos 1 nada más porque lo estamos eligiendo, pero ahorita lo vamos a cambiar, vamos a poner otro valor dentro del intervalo a ver qué pasa. ¿Sale? Pues sí, hagan esa anotación si no la tienen. Este primer valor de xn-1 es el x sub 0 y tú lo eliges dentro del intervalo menos 1, 0. Ok, entonces sería 0.75 por este valor me perdí. A ver, otra vez. 0.75 x al cubo. Entonces, por esta cosa al cubo menos 0.5. ¿Vamos? Y entonces evaluamos la función en x sub n. O sea, en este valor sería igual a x al cubo, o sea, menos 1.25, ahí en la fórmula, al cubo, menos 4 por, otra vez, este valor, el x sub n, menos 2. Y ahorita les digo qué pasa con el error. Vamos a dejarlo así. Vamos a dar unas cuantas iteraciones. Falta poner algo aquí, en x sub n menos 1. Para cuando n vale 2, ¿este quién es? Pues es el anterior x sub n, el que acabamos de calcular. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O ya los perdí? Sí, sí, sí. Sí, sí, fue lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Sí, exacto. Es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entonces, repito rapidísimo. X n menos 1. Comienzo con x0. Le doy el valor que yo quiera. Ahorita estoy empezando con menos 1. El siguiente que es xn es g evaluada en x0. Y ahora estoy agregando esta columna que no hicimos la vez pasada, solo para ver si en efecto pues se cumple, que es una raíz, que f evaluada en xn me tiene que dar 0. Entonces, para la siguiente iteración, xn menos 1, pues es el xn del paso anterior, y ya todo lo demás va a constar de arrastrar, ¿verdad?, la fórmula para ver qué está pasando. Entonces lo voy a arrastrar todo de una vez hasta el paso 5.
Y Se perdió la fórmula. perdí la fórmula, la perdí, a ver. A ver, aquí que puse 0.75 por este valor al cubo, 2.5, ajá. Y aquí por B5, Profesor, ¿sí? ¿pero no la g de x era un cuarto? O sea, punto 25. Un cuarto, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? Sí, hicieron cuarto. Gracias. Sí, era un cuarto de aquí. Cuarto, correcto, gracias, gracias. 0.25 es, ¿verdad? ¿Sí? Menos un medio. Ok. Vale, entonces aquí puse mal, aquí sería 0.25. Oh, ya cambió. Muchas gracias, sí, claro. Qué bueno que checan eso. Ojalá en su examen también lo chequen. Ojo, no hagan lo que acabo de hacer. Chequenlo bien. Digo, ahí se veía porque no estaba convergiendo el valor, ¿de acuerdo? Voy a darle más iteraciones hasta la 10. Y pues ahí está, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver. Menos 8. De hecho, sí. ¿Qué pasa? A ver. Aquí empieza menos 0.8, menos 0.9, menos 1, menos 1.3, menos 2. Aquí saltó a menos 12, menos 1. A ver, a ver, a ver. Es que sigue marcando 0.75, ¿no, profe? En la fórmula. Oye, sí, sigue marcando 0.75. Es verdad. A ver, voy a borrar esto. Aquí es 0.25. Este no tiene problema. Ah, es que ya no la actualicé, ¿verdad? Falta actualizarlo. Ahí está, ¿verdad? Ok. Ahora sí. Gracias. Y ahora sí lo vemos porque en efecto converge, ¿no? Ya están viendo cómo están coincidiendo varios decimales en esta columna. Y aquí f de x cada vez se acerca más a 0. Aquí pues hay un exponente, ¿no? Entonces realmente se está aproximando a 0. ¿Cómo podemos calcular el error? El error absoluto lo vamos a tomar literalmente como el valor absoluto. Aquí está la función abs. Abs de valor absoluto, no de músculos abdominales, ¿verdad? Y vamos a tomar, bueno, en esta primera iteración no hay error, es a partir de la segunda, porque el error absoluto lo vamos a definir como el resultado anterior menos el actual en valor absoluto, porque puede cambiar por el signo más o menos, porque finalmente lo que estamos haciendo es calcular una distancia. Entonces vamos a poner ¿dónde está? El f de xn menos el f de xn, pero el anterior menos el actual. Pues sí, tiene que ser un error cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Vale? Entonces aquí a lo mejor yo les digo haga 10 iteraciones o hasta que encuentre 4 dígitos de precisión. Y aquí elegimos 4 dígitos de precisión. Pues nos podemos quedar con que x es igual a menos 0.5391. Si queremos la precisión de 4 dígitos. Truncos. Si queremos 4 dígitos redondeados, pues ya sería 92. Y aquí el error, pues es esta cantidad, ¿no? Habría que escribir a lo mejor en notación científica. Nada más, el exponente es 6 negativo, entonces este punto decimal se va a la izquierda 6 posiciones. Sería 0.5044454. ¿Vale? Eso es lo que tendrían que hacer para encontrar una solución. ¿Tienen aquí alguna pregunta? ¿Qué tal si cambio el valor de x0? ¿Qué tal si lo tomo como el punto medio del intervalo? Sería menos 0.5, ¿no? Llego a la misma solución.
Puede que tarde más, tarde menos, pero converge a la misma solución. ¿Qué tal si tomo el extremo derecho, que es x0 valga 0? Pues también. De hecho, creo que es más rápido si tomo el 0. Vean, desde el paso 7, paso 8, ya se está viendo la convergencia a 4 dígitos. ¿Y qué pasa si tomo el x0 afuera del intervalo? Fíjense que vimos en la gráfica que hay raíces, hay otras dos raíces. Voy a pasar tantito a la gráfica para volverla a checar. A ver, la función original es, ¿qué es? X cúbica menos 4x menos 2. De hecho, ahí está, nuestra aproximación fue menos 0.53 no sé qué. Sí, por ahí está, ¿no? Pero otra raíz muy cerca de menos 2, quizás menos 1.8, algo así. Y hay otra a la derecha del 2 o 2.1, cosas así. ¿Qué pasa si en el algoritmo yo pongo a lo mejor que el x0 empiece en 2? ¿Creen que me dé la raíz que está aquí a la derecha? ¿O se regresará para acá? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero ya, aquí está, ¿no? Hay una raíz a la derecha del 2 y otra en el intervalo menos 2 a menos 1. ¿Qué tal si le damos x0 igual con 2? A ver qué pasa. Converge también, ¿verdad? El algoritmo establece que si tú tomas una x dentro del intervalo, converge. Si lo tomas fuera, no te garantiza nada el intervalo. No significa que no necesariamente converja, pero tampoco significa que sí converge. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante jugar nada más con eso. Ahora le voy a dar menos 2, a ver hacia dónde se va. Oh. A ver qué pasó aquí. Dice que no es un número. ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Es interesante ver este tipo de cosas, ¿no? Ahora el punto inicial lo di muy cerca de la raíz que está más a la izquierda y aquí me está generando algunos errores. Este tipo de cosas hay que jugar con ellas. Es interesante saber por qué está dando estas cosas. Ajá. Pero lo más importante aún es conocer muy bien que el teorema te dice que el x0 lo debes tomar dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en, no sé, 0.1, por ejemplo. Ahí está. ¿Vale? Jueguen con su Excel y empiecen a implementar esto. Vamos a implementar los algoritmos una vez que veamos los 5 métodos. Después de esto hay que ver bisección, secante, regla falsa, Newton y la regla de Barstow. Y es cuando vamos a empezar a implementar. De hecho, ahorita va a ser pura matemática, pero una vez que tengamos ya todos estos métodos, ahora sí va a ser pura programación. Yo creo que 2 semanas de pura programación para analizar qué es lo que sucede. ¿Sale? Ustedes pueden, si gustan, irse adelantando y programar este método o utilizar Excel o calculadora. ¿Sale? Como ustedes gusten. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Pero entonces, cuando calculamos la función g de x, nada más nos va a servir para un único punto fijo, ¿no? Ah, sí, sí. A lo mejor aquí lo interesante sería despejarla de la otra manera, como estaba diciendo Eric, sacando la raíz cúbica, a ver qué sucede, porque cambia la forma de la función g de x. Y Ajá, es que entonces, esa ya sería otra. exactamente. Porque pudiera Pero, ser, sí, adelante. bueno, pero para programarlo, ese sería el problema, ¿no? Que tendríamos varias formas. Pues sí, hay que estar jugando con eso. Pero ahorita con lo que les he dado, sí, tienen que estar jugando. Ya que veamos más cosas, más elementos, ustedes van a poder cubrir prácticamente todos los casos. Pero ahorita sí habría que estar jugando un poquito. De hecho, ¿qué pasa si la función pues no cumple los requisitos del teorema? Pues ustedes tienen dos opciones. Bueno, en este momento tienen una nada más, que es
Es decir, no cumple las condiciones del teorema, pero lo voy a intentar a ver qué pasa. Y si funciona, pues ya está. Pero no necesariamente puede funcionar. Ya que tengan todos los métodos numéricos para resolver ecuaciones, entonces ahora sí, ven el tipo de función, e inmediatamente van a identificar, ustedes mismos se van a dar cuenta. Van a decir, este tipo de función me conviene hacerla por este método. No me conviene porque no va, no va a converger la solución, lo hago por Newton, o lo hago por la regla falsa. Sí, ahorita está un poco limitado con lo que tiene, ¿de acuerdo? Pero ya cuando vean todos los métodos, ustedes van a poder decidir y saber, pues, qué herramienta utilizar para encontrar la solución, o las soluciones. Por ejemplo, el método de Newton es muy interesante, es el más usado, es el más potente, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se elige, pues, digamos, las condiciones iniciales del problema, porque aquí hay dos raíces muy cercanas. Hay en el intervalo -1, 0 y otra en -2, -1. Entonces, cuando hay dos raíces muy cercanas, puede suceder que no haya convergencia o que esté oscilando, de repente estén buscando cerca de una raíz y la siguiente iteración se vaya a buscar la otra raíz. Pero vamos a ir viendo qué es lo que pasa, por qué sucede, y entonces al final, ustedes ya van a poder sacar, bueno, entre todos, no se los voy a dejar todos ustedes solos, las conclusiones, ¿no? Para decir, este tipo de función me conviene analizarla por este método. Este tipo de función me conviene por este otro método. Y así cada uno. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahorita la sugerencia es que los ejercicios que les he dejado, e incluso también ustedes lo intenten despejando de otra manera para ver qué pasa. Inténtenlo. Se los dejo también como una tarea, no es para entregar, pero háganlo, despejen de aquí de la función el x cubo, vean si es Lipschitz, vean hacia qué raíz van a llegar. O esta misma función, elijan otro cuadrado. A ver a dónde llegan también. Bueno, aquí no habría mucho cambio. Es más bien el despeje de la función. ¿Vale? Oiga, profe, pero ahorita que dijo nada más cambiar el cuadrado, cuando quiso buscar la raíz de 2, Sí, por eso estaba no, comentando que no tenía mucho caso, porque sea prácticamente lo mismo. No afecta el algoritmo como tal, porque de todas maneras el despeje es el mismo. Sí. No, sería buscar otro despeje. Y ya con el otro despeje, la nueva función g, ahora sí un nuevo cuadrado. Sí, sería nuevo despeje y nuevo cuadrado. Exactamente. ¿Les parece bien si hacemos otro ejemplo o todavía quieren comentar algo más de este? Jueguen con este ejercicio, no se queden ahí, ¿eh? Hagan el otro despeje, despejen la x cúbica y vean qué pasa. Vean si llegan a la misma raíz o si llegan a otra. E incluso hay más despejes posibles. Ya vieron que hay varias formas de despejar. Este 4x a lo mejor lo pueden separar en 3x y en x y despejan nada más una x. ¿Sí? Es un poco de fuerza bruta. Todavía falta mucho refinamiento. En el examen se va a usar Excel. Sí, se va a usar Excel. Sí. Ok. Bueno. Ahora, esta función. La función. Ya la perdí. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a poner hallar una solución no trivial de f de x igual... No, f de x no. Tengo que dárselas primero con una ecuación. Vamos a poner... Profe, tengo una duda, creo que me revolvió un poco. En el ejemplo pasado solo vimos las raíces, no buscamos puntos fijos, ¿verdad? Hicimos las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que el método de punto fijo... A ver, voy a compartir el documento de la vez pasada.
ver, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, no, esto no es. Aquí está. Cuando empezamos a ver en la clase pasada el método de punto fijo, lo que sucede es que se transforma. Ay, no, este no es. Ah, sí, aquí está. Se transforma el problema de encontrar las raíces del polinomio, esto que está aquí, en encontrar los puntos fijos que están aquí. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, nosotros al principio encontrábamos los puntos fijos resolviendo esta ecuación, ¿cierto? Pero aquí no la resolvimos, nada más les comenté, les dije, si ustedes son capaces de resolverla, y hasta hice esa mala broma, ¿no? Diciendo que no dudo de su capacidad, lo que pasa es que posiblemente la misma ecuación para resolverla con los puntos fijos es igual de complicado que el problema original. Y es que recuerda que hay dos teoremas. El primer teorema de punto fijo de Brouwer te dice que resolviendo esta ecuación, si la función es continua, encuentras los puntos fijos. ¿Ah? Pero el segundo teorema de punto fijo, el de Banach, que es más fuerte, te dice que si cumplen las condiciones, puedes construir una sucesión que converja al punto fijo. Entonces, en este problema que acabamos de resolver, es muy difícil encontrar el punto fijo así nada más, con el primer teorema. Entonces, lo que hicimos fue construir la sucesión para llegar al punto fijo de g de x, pero que al mismo tiempo es una raíz de f de x. ¿Sí me expliqué más o menos? Sí. Entonces, esa solución que encontramos, a ver, me regreso al apunte. Aquí está, no, esta es la vez pasada. ¿Cuál es? Es este. Ah, ya no lo noté aquí, ¿verdad? Pero sí se fijaron a dónde llegamos. Lo dejé nada más en el Excel escrito. La sucesión decía que xn convergía a menos 0.35, me parece. ¿Sí lo notaron? Menos 0.53. Si lo pongo con 4 decimales, así. 5391. Este es el punto fijo de la función g. Y al mismo tiempo es la raíz de la función f. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Y de hecho voy a hacer dos ejemplos a partir de este mismo. Primero, tenemos esta función. Bueno, esta no es una función, es una ecuación que tiene una función trascendente. Ajá. Esas son las que luego dan miedo porque no son tan conocidas como los polinomios. Pero no es cosa del otro mundo. Aquí dice, encuentra una solución no trivial. Por lo regular, cuando uno habla de una solución trivial, ¿qué significa? ¿Cuál sería una solución trivial aquí? A ver. La solución trivial de esta ecuación, ¿quién es? Si dice trivial, es que es muy sencilla, ¿no? Es casi evidente. ¿Cero? Un 0. Ajá. Exacto. Si x vale 0, aquí tenemos e a la 0 es 1. Bueno, e a la menos 0, pues sigue siendo 1. 1 menos 1, 0. Y del lado derecho también da 0. Esa es una solución trivial. Entonces, una no trivial, porque si no, no tiene caso. Bien, de hecho ya está despejada la x. Aquí uno puede decir, a ver, ajá, si todo lo mando del lado izquierdo, yo podría decir f de x es igual a 1 menos e a la menos x, ¿no? Y entonces hacer f de x igual con 0 es lo mismo que tener esta ecuación, ¿no? O sea, sería 1 menos e a la menos x igual con 0, y de ahí puedo despejar x, tal como me la acaban de presentar en el ejercicio. Está ya dispuesta para que esta sea la función g de x, ¿correcto? Bueno, ¿cómo es la gráfica de 1 menos e a la menos x? Si ustedes recuerdan,
A ver, espera un tantito, que apenas acabo de ver en el chat que me preguntan. ¿El examen va a usar el teorema de punto fijo de Banach o de Brouwer? No, el de Banach. Sí, porque el de Brouwer, pues no te garantiza mucho. De hecho, las condiciones del teorema punto fijo de Brouwer es la primera condición de las dos del de Banach. El de Banach es el bueno. Bien. Si se acuerdan, bueno, la función exponencial más o menos, ¿no? Es así. Pero esta es e a la x. E a la menos x, más o menos, pues es así, ¿no? Y si tengo menos e a la menos x, a ver cómo es. ¿Cómo es? A ver, menos e a la x. Sería así, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Menos e a la menos x. Si no nos acordamos, o nos cuesta trabajo visualizar todo esto, si no lo tienen ahí cerca, se vale usar el graficador. A ver, ¿dónde lo puedo usar? Yo creo que aquí mismo. Vamos a ponerle aquí. Bueno, ya ven que a mí me gusta Fullplot, pero ustedes pueden usar GeoGebra o el que ustedes gusten. Bien, nuestra función es 1 menos e a la menos x, ¿verdad? Entonces, aquí yo tendría que escribir 1 menos exp, función exponencial exp, y entre paréntesis su argumento, que es menos x. Ahí está, ¿no? Pasando por el 0, ahí eso me faltaba. Esta es la función g. Si agrego la otra función, ¿cuál otra función? Y igual con x, para entender el sentido geométrico del teorema de punto fijo. ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor es un poquito complicado la gráfica, pero se tienen que intersectar. A lo mejor se intersectan en un punto más, o tal vez solamente en 0. Quizás aquí nos conviene a lo mejor ver la función original primero. La función original, ¿cómo es la función original? Es 1 menos e a la menos x menos x. 1 menos e a la menos x menos x. ¿No? Vaya, parece que acabo de plantear un problema malo porque solo tiene una solución, ¿verdad? Y es la trivial. ¿Sí, verdad? Sí, está bien escrita. Solo tiene una solución este problema. Sí, lo planteé mal. ¿Qué tendrían que decir si se encuentran algo así en el examen? Pues solo tiene la solución trivial, no hay más, profe. Sí, este ejemplo no es bueno. Entonces aquí vamos a poner que no tiene más soluciones. Esta ecuación solo tiene la solución trivial. La voy a modificar. Lo que pasa es que tenía, de hecho ahorita que puse esta ecuación, si vieron me tardé un poquito porque tengo otra, pero quería modificarla. Me salió mal. La función original, la de este ejemplo, que yo quería hacer, y que ahora vamos a hacer, es así. Voy a copiar exactamente lo mismo, hallar una solución no trivial, pero voy a cambiarle tantito, le voy a cambiar un pelín a la ecuación. Caray, ¿esto qué es? Creo que le picó eliminar, profe.
Oh, no. No, no, sí, la perdí. Bueno, aquí la voy a escribir otra vez, de modo. De hecho, esto no tiene nada que ver de mi clase de la mañana. A ver, encontrar una solución no trivial, y es que esta sí tiene dos soluciones, la trivial y otra. Una solución no trivial, no trivial de la ecuación. 1 menos e a la menos x igual con x sobre 5. Ese pequeño 5 nos va a ayudar mucho. Bien, ese es el verdadero ejercicio. Tiene una pequeña peculiaridad que nos va a romper un poco el esquema, pero aún así lo vamos a intentar resolver. Miren, vamos a pasar a la gráfica. Entonces sería... Ah, pero aquí está en forma de ecuación, ¿verdad? La voy a pasar como una función. Entonces, vamos a poner que sea f de x igual a 1 menos e a la 5 menos x sobre 5. ¿Vale? De esta manera. Entonces hay que restarle x sobre 5. Sobre 5. Vale, pues añadir y aquí es ir. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Y pues resulta que hay dos raíces, ¿verdad? Parece ser 5. La segunda raíz parece. ¿Mm? Una está en 0 y la otra es casi 5. Si lo separamos en dos funciones, ¿no? ¿Cómo que en dos funciones? Sí, sí, sí. O sea, tomamos la ecuación que nos están dando para aplicar el método y despejamos x, tendremos que x es igual a 5, que multiplica a 1, pues es 5 menos 5 por la exponencial. Aquí me faltó un signo, ¿verdad? Era menos ¿verdad? Este era menos. Era menos. Oh, era menos, entonces cambio la gráfica. Una disculpa. Como copié mal el ejercicio, este era un menos. Entonces vamos a otra vez la gráfica cómo queda. Pero a ver, espero tantito para que corrijan, por favor. Esta es la función, esta es la ecuación, y aún menos la exponencial. Ajá. Entonces la función es 1 menos e a la menos x sobre 5. Aquí sí lo teníamos bien, ¿no? Sí, sí, porque aquí ya estaba escrito el menos x. Entonces sigue siendo la misma gráfica. ¿Correcto? Bueno, si despejamos entonces la x de esta manera, podemos tener 5 menos 5 por e a la menos x. Y entonces vamos a ver en la gráfica, las gráficas de y igual con x y de y igual con esta función, 5 menos 5 e a la menos x, para ver de manera geométrica los puntos fijos, si es que los hay. Entonces, aquí sería 5 menos 5 e a la menos x. Sería una función. Esa, de hecho, sería la función g de x. Y la otra simplemente sería x. Aquí necesito hacer más pequeño. Se mueve mucho esto. Aquí el zoom. Oh, no me deja. De pronto tiene sus inconvenientes la tableta, ¿eh? No, no me deja. Oh, lo voy a tener que hacer en la computadora. Sí, no me deja aquí. A ver. Veamos.
está. Entonces es la función g de x, 5 menos 5 exponencial de menos x. Ajá, y la otra función es simplemente y igual con x. Aquí espero que sí se porte bien el zoom. Ahí está. Ahí está. Se ven las dos soluciones. Por supuesto, la trivial en 0 y la no trivial. Más o menos es como 4.5, algo así, ¿verdad? Bueno. Entonces tendríamos que tomar, ¿qué les parece? El intervalo 4,6 podría ser un intervalo adecuado para la gráfica. El 4,6 y analizar si la función es Lipschitz en ese intervalo. ¿Vale? A veces cambio muy rápido la pantalla, no sé si están copiando la gráfica tal vez. Díganme si me espero también, por favor. Le voy a pasar a la tableta. ¿Dónde estoy? Aquí. Okay. Entonces, pues elegimos el intervalo 4,6. Porque la raíz parece que está en 5 punto algo, ahí por el 5 anda. Bueno, ¿cómo es la función? Vamos a poner g de x, 5 menos 5 a la menos x. ¿Qué pasa con esta función? Vamos a ver una vez más la gráfica por si acaso. Para que nos quede claro. Bueno, aquí aunque no se ve el zoom completo, no importa. Observen cómo la pendiente es muy precipitada. ¿Sí? Se ve muy precipitada la pendiente de la gráfica. Pudiera ser que no sea Lipschitz, al menos en un intervalo cercano al 0, como que intervalo 0,1, 0,2 es muy precipitada la pendiente. Más a la derecha como que se estabiliza, ¿sale? Sin embargo, sí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que la derivada, según la gráfica que estamos viendo, no, sí está acotada, pero no mucho, ¿no? Es más, a ver, lo voy a presentar otra vez en la pantalla y copio y pego la imagen para tenerla en el apunte. A ver. Me quito esta función. Aquí está. Bueno. Pantallazo esto. Estoy teniendo problemas para hacer el pantallazo. Pero bueno, si no, la copio tal cual a la tableta para que la veamos juntos. Ahí tengo, estoy presentando la gráfica, la estoy copiando en mi tableta para que ahorita la veamos. Más o menos, algo así. Ok. Algo así más o menos. Si elegimos el cuadrado 4,6, vamos a pensar que sería pues, más o menos
algo así más o menos. Pues la función está metida en el cuadrado, la gráfica está metida ahí. Tendríamos que ver la condición de Lipschitz. Aquí sucede algo que no nos va a gustar mucho, y es, bueno, la derivada sí va a estar acotada, pero esa constante no va a ser menor que 1, porque si se dan cuenta la gráfica es muy alta, ¿sí? Es muy alta la gráfica. Hay otros teoremas que se desprenden, básicamente son corolarios que se desprenden de lo que hemos visto hasta ahorita, nada más que ya es meterle mucho más teoría, que lo que nos dan a entender es que si la gráfica es muy suave y no tiene bajadas o subidas muy bruscas, es de Lipschitz, ¿de acuerdo? De hecho, es de Lipschitz esta función en este cuadrado, es de Lipschitz. ¿Qué significa que sea de Lipschitz? Que podamos encontrar esa L que haga que f de x1 menos f de x2 sea en valor absoluto menor o igual que L por x1 menos x2. Eso es la condición de Lipschitz. En el teorema de Banach, lo que dice es que debe ser una función de Lipschitz, pero te especifica que la L tiene que ser menor que 1. Ese es el problema, que te especifica que la L debe ser menor que 1. Debe ser una función contractiva. Bueno, aquí no se va a cumplir eso. Y se ve luego, porque si tomas incluso el punto más alto, otra vez, que podría ser aquí en la esquina, f de 6, bueno, g de 6. ¿Cuánto es g de 6? Hagamos la cuenta. Sería 5 menos 5, e a la menos 6. A ver, ayúdenme con ese cálculo, por favor. Aproximadamente. 4.9876. Ok, 4.98. Nada más para tener una idea. Pues bueno, no es menor que 1. ¿Sale? Bueno, hay otros corolarios, como les he comentado. No los hemos visto. Que te pueden platicar que se hace una traslación sobre la curva. Realmente que la L sea menor que 1 es para garantizar de alguna manera que sea que la pronunciación de la curva, de las pendientes, de las tangentes no sea muy grande, ¿sale? Como por ejemplo en esta zona de aquí, que sí está muy pronunciado. Pero aquí es una función creciente, pues despacito, está bonito, es una subida sencilla, leve. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, como no estamos metiendo más con la parte de, pues, todas esas implicaciones que trae la constante de Lipschitz, porque de hecho para esta función incluso es mejor usar otro método numérico, por eso no estamos metiendo tanto. Lo que se hace normalmente es usar otro método numérico, otra técnica. Pero si ustedes ven a simple vista que parece que es una curva suavecita, que no tiene una pendiente muy brusca, intenten aplicar el método. Porque en este momento tú dices, no, ¿sabes qué? No puedo aplicar el método. Bueno, no cumple las condiciones del método, pero eso no significa que no necesariamente vaya a fallar. O sea, recuerda que las condiciones del método te dicen que hay garantía de la solución, te garantizan la solución. Si no cumple las condiciones del método, no se sabe. Bueno, si es una curva así que tú ves que más o menos, si tú hicieras una traslación y la bajaras para que ahora los ejes estuvieran, digamos, aquí, pues la pendiente no sería tan grande, ¿sale? Es como que una sospecha de que podemos aplicarlo de todas maneras. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar un x0, por ejemplo, ¿en dónde? Estamos en intervalo 4,6. En 4, ¿sale? Y vamos a hacer iteraciones para ver si llegamos y es convergente la sucesión. Vamos a presentar aquí un documento de Excel. ¿Puedo cambiar la pantalla? Excel. La voy a cambiar. Sí. ¿Sale? Sí.
Y ya casi acabó, ¿eh? Ya casi acabó. Ok, ahí está. Entonces, vamos a poner f de x. F de x es 1 menos la exponencial evaluada en menos x menos x sobre 5. Es la función original. Nuestra g de x es 5 menos 5 exponencial de menos x. Y estamos en intervalo 4,6. Voy a aumentar otra vez el zoom para que lo vea mejor. Ahí está. N, x, n menos 1, xn, f evaluada en xn, que nos tendría que dar 0, muy cerca de 0, y el error absoluto. Bien. Vamos a elegir entonces, ¿qué dijimos? X0 como 4, ¿sale? Entonces la xn sería evaluar el 4 en la función g, 5 menos 5 por exponencial de este valor. Sí, está Es bien escrito. menos, ¿no? Ese Menos. valor. Sí, claro. Si se dispara es una cosa lamentable. Gracias. Ah, sí, sí. Ahí está. Y la función evaluada, ¿verdad? Sería 1 menos exponencial de menos el valor donde está el 4. ¿Qué más? Menos, otra vez, este 4 entre 5. Ahí está. Y entonces en la nueva xn-1 asignamos el anterior xn. Como hemos estado haciendo en la tablita. Entonces, ahora sí, creo que puedo arrastrar los valores. Ahí va. De hecho, en la gráfica vimos que era como cerca del 5. Casi 5, ¿se acuerdan? Creo que aquí la tengo. Por aquí lo tengo. Era menos x sobre 5 y quitando los 5 de aquí. La función original f, ¿verdad? Ahí está. Es como por el 5 la solución. La trivial, y parece que está muy cerca del 5. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de la convergencia. ¿Sí? Jalo los renglones, de hecho desde ahí se ve. Y así es. Es 4.9651. ¿Vale? Calculamos el error a partir de la segunda fila, como el valor absoluto de el error anterior, bueno, la f de x anterior, menos la actual. Y arrastramos el error, bueno, la fórmula. Ahí está. Entonces, este ejercicio no cumplió la condición de Lipschitz que nosotros hemos visto, pero aún así converge, ¿sí? Porque aunque la función no sea contractiva, se puede aplicar una traslación. ¿Sí? No me voy a meter mucho con eso, porque sí es meterme de lleno a la teoría de Lipschitz, que es muy fuerte. Hay muchísimo de Lipschitz, el análisis funcional, es muchísimo. Yo nada más quise dar un poquito. ¿Ah? Porque nos podríamos dedicar, de hecho, todo el semestre a estudiar punto fijo. Se puede hacer eso, ¿sale? Entonces yo les voy a sugerir nada más eso, que si no lo pueden hacer, si no cumplen las condiciones, me lo digan, o sea, si me lo pongan en el examen, no cumple, la L aquí no existe o es mayor que 1. Pero la gráfica, pues, sugiere que la pendiente no es muy grande y que se puede aplicar el método. Y lo intentan y pueden llegar a la solución. Pero eso sí es un poquito escabroso, sí es como de qué tal ven la gráfica. ¿Vale? Por supuesto, esto es ahorita con la teoría que tenemos,
Ya conforme vayamos avanzando, si no funciona, no hay problema, nos vamos con otro método. De hecho, este tipo de función, insisto, es mejor resolverla con otro método. Entonces, bueno, voy a parar aquí la grabación y ahorita les pregunto si tienen dudas, ¿sale?